Hermanas, vamos entonces a comenzar el día de hoy haciendo una recapitulación de todo lo que hemos aprendido. Hemos estudiado el Génesis, hemos comprendido la historia de la creación, que no es una historia de eh, biología natural, no es una historia de geografía, no es tampoco una narración textual de lo que pasó, es un texto de Biblia, es un texto teológico, y como toda la teología, no se comprende al pie de la letra, sino que más bien se comprende estudiando profundamente el mensaje que hay detrás de cada uno de estos acontecimientos. Hemos hablado de la historia de Abraham, hemos hablado de la historia del pueblo de Israel, hablamos de Moisés, comprendimos todo lo que Dios quiso hacer a través de los milagros hechos a su pueblo desde que estaban peregrinos en Egipto hasta que entraron en la tierra prometida. Hemos visto también todo el paso, como ustedes saben, cruzando el Mar Rojo, bordeando todo el Mar Rojo hasta esa, digamos, allí como peninsulita que hay en el Mar Rojo, que se divide en dos grandes afluentes, y ahí en ese punto está el Sinaí. Comprendimos también todo lo que Dios nos ha querido enseñar a través de los mandamientos. Entendimos también la prohibición de la creación de ídolos, y esto nos quedó muy claro, ¿verdad? En la clase pasada, que Dios no está haciendo una lucha contra las imágenes, sino que está haciendo una lucha contra los ídolos. Y los ídolos, como ustedes saben, muchas veces no son simplemente imágenes, sino que ídolos pueden ser muchas cosas. Como sabemos, podemos convertir en ídolo al cigarro, podemos convertir en ídolo al dinero, podemos convertir en ídolo al alcohol, podemos convertir en ídolo a un vestido, a una camisa, podemos convertir en ídolo muchas cosas que no tiene que ser una foto, una imagen, una estatua, no. Entonces Dios lucha contra los ídolos, no contra las imágenes. Dios odia la idolatría, no, no las imágenes. Las imágenes las acepta, incluso él mismo las propone, como ustedes vieron los textos bíblicos que les compartí. Y de allí entendimos, ¿verdad?, como nosotros, como católicos, debemos sentirnos orgullosos de tener una historia también muy, muy rica en imágenes. Y bueno, hemos estudiado la imagen de la Santísima Trinidad de Rublev y toda la iconografía antigua, súper, súper interesante por todo el bagaje cultural y el bagaje también desde el punto de vista teológico que tiene. Entonces es muy importante eso, y es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Después de esto, ya vamos a entrar entonces en el libro de Josué, porque ya vamos a empezar lo que es la parte histórica. Ahí vamos a hablar un poquito de la historia de Israel. Vamos a hacer un resumen, digamos, bastante grande de la historia de Israel y de los libros, porque no nos va a dar tiempo a verlo todo. Eso lo vamos a ver después cuando ya estudiemos específicamente los libros históricos. Vamos entonces a darle más espacio a la historia de Israel, pero nosotros vamos a ver a grandes rasgos lo que está contenido en Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Samuel, Esdras, Nehemías, y algunos libros del Antiguo Testamento que son históricos. Los vamos a ir resumiendo porque obviamente no vamos a poder verlos cada uno, no nos va a dar tiempo. Acuérdense que este curso termina antes de Navidad y tenemos que cubrir todo esto. Vamos entonces a ver hoy Josué, Jueces, y bueno, lo más que podamos ver hoy
en todo lo que es la historia de Israel, el comienzo de la época del reinado. Vimos la época de los patriarcas, vimos a Abraham, hablamos de Isaac, Jacob, hablamos también de Moisés, y vamos a hablar ahora o sea, aquí termina, con Josué, termina prácticamente lo que es la etapa de los patriarcas y comienza la etapa de los jueces. Después de los jueces van a empezar la etapa de los reyes, la cual no me quiero adelantar porque sería más adelante en la clase. Vamos a hablar de la época de los jueces y ahí vamos a ver entonces los grandísimos jueces que ustedes saben que son Saúl, David y Salomón, pero después también vamos a ver los reyes más chiquiticos, digamos, que son menos, son también importantes, son tal vez menos mencionados, pero son también importantes en la historia de Israel y todo lo que pasa con los reyes. Y esta es toda la parte del libro histórico. Después vamos a seguir con los proféticos, los sapienciales, y ahí entonces cerraríamos lo que es el Antiguo Testamento. Para entonces, ya el próximo año en enero, si Dios nos lo permite, comenzar con el Nuevo Testamento, que como ustedes saben, es mucho más emocionante, mucho más enriquecedor por toda la teología que tiene de Jesús. Pero el Nuevo Testamento lo estudiamos, perdón, el Antiguo Testamento lo estudiamos también porque es muy importante. No lo es tanto como el Nuevo Testamento, pero sí es importante, no podemos olvidar. Entonces, hermanos, después de este preámbulo, voy entonces a introducirles en la historia de Israel, el traspaso entre esta época de los patriarcas, comenzando por Abraham y bueno, terminando con la muerte de Moisés, y empezar entonces la época de los jueces. Acuérdense que cada etapa tiene un momento importante. Los patriarcas son los iniciadores de la fe, son los padres de la fe y son los iniciadores de lo que es la constitución de Israel como pueblo. Sin embargo, los jueces tienen una importancia también porque son toda la parte de asentamiento de la tierra, división de la tierra, etcétera. Y después vamos a ver los reyes que le dan entonces el auge. Ustedes saben con David, bueno, que es el más importante de todos los reyes de Israel, el más grande de todos los reyes de Israel, y es el que le da entonces lo que es la prosperidad como pueblo. Luego van a venir los profetas que también tienen su importancia, pero son roles diferentes. No podemos confundir un profeta con un patriarca o con un juez o con un rey, porque son diferentes, o sea, sus roles son diferentes. Entonces, yo no puedo decir el profeta Abraham o algo así, porque obviamente Abraham es un patriarca. No quiere decir que no tenga, obviamente, también poderes proféticos. Cuando hablamos de los profetas es porque hablamos de un rol específico dentro del pueblo de Israel. Estos personajes, cada uno tiene su rol importante, o sea, su papel, juegan un papel importante, pero todos tienen su importancia. No vamos a decir, porque los patriarcas son más importantes que los reyes o los reyes más importantes que los jueces. No, cada uno tiene su importancia, cada uno juega sus roles como en el cuerpo. La nariz no puede decir que es más importante que los ojos, ni los ojos más importante que la cabeza, o que la cabeza más importante que los pies. Todos tienen su rol diferente e importante también. Entonces, por eso vamos a hablar de los jueces. ¿Por qué les digo esto de la importancia? Porque no hablamos mucho de los jueces. Hay algunos de ustedes aquí que seguramente estarán diciendo, ¿pero qué está hablando? El padre está hablando de jueces, pero ¿cómo? Esto no lo he escuchado nunca. Siempre he escuchado hablar de patriarca, he escuchado hablar de profetas, pero los jueces no. Y los reyes también hemos escuchado hablar. Bueno, pues hoy vamos a comprender un poquito más quiénes son estos jueces y qué importancia tienen el pueblo de Israel. A pesar de que sean pocos mencionados, a pesar de que en la liturgia, en la Biblia y en la iglesia se habla poco de ellos, porque obviamente se habla más de los patriarcas y de los profetas y de los reyes, pero también
los jueces tienen una importancia muy grande. Antes de comenzar, yo quiero hablarles de Josué, que es el encargado de entrar con el pueblo a la tierra prometida. Piensen que ya han pasado prácticamente todo el pueblo por el desierto, han pasado por el Sinaí, donde han recibido los mandamientos. Ya es un pueblo que sabe qué es lo que tiene que hacer, unos mandamientos muy claros. Llevan el arca de la alianza, que es donde tienen las tablas grabadas con los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Van cargando estas tablas de las leyes en el arca de la alianza con todas estas decoraciones, con querubines, serafines que Dios les dice que coloquen, y la llevan como, después le van a llamar, cuando se construye el templo, le van a llamar el Santo Santorum, que quiere decir el santo de los santos o el santísimo. De ahí es donde viene el santísimo para nosotros. Claro, para nosotros no son las tablas de la ley, para nosotros el cuerpo de Jesús vivo, eucarístico, pero para ellos el Santo Santorum, que es el tabernáculo, es el que contiene las tablas de los 10 mandamientos. Recordemos que ellos no tienen la Eucaristía, no tienen a Jesús, por lo tanto, lo que tienen ellos es el arca de la alianza con la tabla de los 10 mandamientos. Entonces, llevan en hombro esta arca de la alianza como señal del pacto con Dios. Es un pueblo grande que va detrás de Moisés. Recuerden que Moisés muere antes de entrar en la tierra prometida, pero hace la trayectoria. Y antes de cruzar, recuérdense del mapa que yo les mostraba, bordeando el Mar Rojo, entran prácticamente a bordear también el río Jordán. No chocan, obviamente, pero sí están bastante cerca, bordeando, porque acuérdense que hay que estar siempre cerca del agua, porque obviamente sin agua no hay vida y mucho más en el desierto. Atravesando esa franja entre la puntita, digamos así, de ese afluente del Mar Rojo y el inicio o el afluente del río Jordán, ellos entran bordeando el río Jordán, entonces a, a la tierra prometida, porque ya de lo que prácticamente hoy es Jordania, que es la parte, digamos, del otro lado del Jordán, no del lado de Israel, sino del lado de Jordania, que es por donde ellos bordean. Entonces ellos atraviesan el río y entran a la tierra prometida. ¿Por qué no lo hacen por algunas otras, por ejemplo, lo que es la actual franja de Gaza? Muy probablemente esa zona era una zona de unos asentamientos extranjeros muy fuertes, y también, pues, obviamente un desierto muy fuerte de atravesar. Entonces, esta es una trayectoria un poco más larga. De hecho, bueno, se habla de 40 años en el desierto caminando. Eh, es una porción de tierra muy grande, es mucho más largo, pero es mucho más seguro para no encontrar extranjeros que pudieran obviamente atacarles, y ellos obviamente eran vulnerables porque venían caminando, estaban cansados y no tenían armas. Hasta que entonces ya pueden avanzar y entrar por el río Jordán. Vamos entonces a hablar de esta parte, que es una parte importante. Para eso voy a compartir con ustedes la pantalla y les voy a presentar un video. Es un video que está en YouTube. Después Vanesita se los va a compartir. Todos los capítulos, y va a sacar prácticamente como una enseñanza general del libro, que es lo más importante para nosotros, ¿verdad? La lectura no la vamos a hacer desde el punto de vista literal, palabra por palabra, sino cuál es el mensaje que hay detrás de todo esto. Y ahora yo quiero dialogar con ustedes porque surgen preguntas muy interesantes en torno a la historia de la conquista. Dios conquista a Israel, a la tierra prometida, y lo conquista precisamente a través de la guerra, a través de la intervención. Mi pregunta para ustedes, y quiero, ¿verdad?, que se sientan libres de contestarla, el que quiera puede abrir su micrófono.
Creo que un poco de contestación ya la escuchamos en el video, pero quiero ver si ustedes se llevaron una idea general. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios se presenta como un Dios guerrero, que parecería como injusto hasta cierto punto, si Dios ha querido que amemos a nuestros enemigos? Es un Dios de amor, es un Dios de paz, que por otra parte obviamente llama, como ustedes vieron en Deuteronomio, llama a la paz entre las naciones. Y aquí el que quiera contestar puede abrir su micrófono tranquilamente y puede dar su opinión. Recuérdense que no hay respuestas equivocadas ni exactas. Todo pues vamos a dar nuestra opinión, nuestra idea, lo que pensamos del texto, porque acuérdense que estamos haciendo exégesis bíblica. Cuando uno hace exégesis bíblica, la exégesis no está ni equivocada ni exacta. O sea, no podemos decir esto exacto, perfecto, esta respuesta es equivocada, sino que cada quien pues tiene su interpretación exegética, ¿verdad? Ahora vamos a ver que esa interpretación exegética esté lo más acorde con el texto, pero recuérdense que estamos hablando de interpretación exegética, por lo tanto tenemos que escuchar la opinión. Obviamente, porque el pueblo se separó de los mandamientos. Por eso sucedió eso, porque no había de otra forma cómo regresarlo nuevamente, sino dándole ese caimiento. Como dice la palabra de Dios claramente, que Él nos ama demasiado a nosotros y no quiere que se pierda, y Él trata de hacer lo más que se pueda para que nosotros regresemos. Y para que no se perdiera la humanidad completa, pues trató de que aquellos que estaban haciendo el mal, pues tomaran su mismo fruto, lo mismo que estaban haciendo el mal, pues Dios le permitió cierta cosa para que el pueblo completo no se perdiera. Esa es mi opinión. Muy bueno, muy bien. Gracias por tu Si, respuesta. si vemos desde el inicio, cuando simbólicamente Dios plantó a Adán y Eva en el paraíso, los puso para que fueran felices. Pero desde allí viene que ellos se apartaron del bien. Y que Dios no pienso que no encontraba la forma cómo hacer que los hijos de Dios regresen al camino que Él les ha prometido. Es mi pensamiento. Muy bien, gracias. Yo creo que, sinceramente, Dios, cuando llama a Abraham, ¿no es cierto?, a salir de su pueblo y a seguir ese mandato que él le daba, ese mandato divino, ¿no? Sal de tu tierra, que te enviaré, haré de ti una gran nación. Tiene que ver justamente con nuestra propia vida. Y el desierto, este desierto que nos marca toda la historia, ¿no es cierto?, desde Abraham, los patriarcas, también Josué y la tierra prometida, tiene que ver con nuestra propia vida, ¿cierto? Dios es amor. Dios es amor, y la lucha que tienen cotidiana, la lucha permanente que tiene con distintas situaciones en el desierto y con distintos pueblos, tiene que ver justamente con nuestra propia lucha, la de todos los días. Esa es mi humilde opinión. Muy bien, gracias. Hola, buenas noches. Uh-huh. Sí, me parece que, bueno, sobre todo en esta parte, Dios eligió a su pueblo y lo está educando, lo está formando, y todo esto está dentro del plan de salvación de Dios, ¿sí? Así que Él pretende acompañar y salvar a ese pueblo elegido, preparando para el Nuevo Testamento, allá mucho más adelante, con la venida de Jesucristo, ¿sí? Que vamos a tener la salvación plena, o la presencia plena de Cristo. Perfecto, muy bien.
Bien, bien, bien. Gracias por las intervenciones, las respuestas. Van a tener oportunidad porque yo voy a seguir haciéndoles preguntas, así que los otros que no han participado también anímense, porque me gusta mucho que participen, que den sus opiniones. Acuérdense que no hay una respuesta exacta ni equivocada. Ninguna respuesta está equivocada, ninguna respuesta está exacta. Cada quien da su pensamiento, su punto de vista. Fíjense, es muy interesante cómo nos está hablando acá eh, mm, el libro de Josué, de unas batallas para poder recuperar la tierra prometida, unas batallas, pero tenemos que poder entender el mensaje que nos está dando, porque por otra parte parecería contrastante. Alguien nos puede decir, ven acá, pero si el Dios que ustedes predican no es un Dios de paz, no es un Dios amoroso, porque es ahora un Dios extranjero, es un Dios luchador, violento. Miren, el video creo que lo dijo bastante sintético, tal vez fue un poquito rápido, pero muy importante. Digo, habían cosas muy específicas en los cananeos, por lo cual se necesitaba una intervención, ¿verdad? No solamente recuperar la tierra. El pueblo de Israel estaba recuperando la tierra de la promesa, Dios le había prometido esa tierra y ellos recuperan la tierra. No solamente es una recuperación de un terreno, como si yo, por ejemplo, estoy viviendo aquí, es mío, y me mudo a otro sitio, paso unos años allá, cuando regreso ya hay otra gente viviendo aquí en el lugar que es mío y yo quiera intervenir para quitárselo. No es eso tanto lo que está haciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está haciendo más una, digamos que creo que ustedes también lo dijeron de alguna manera implícita, lo que está haciendo es tratando de poner orden en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque los cananeos, como ustedes saben, había dos cosas que estaban incumpliendo o dos cosas que estaban haciendo que eran graves y por lo cual había que intervenir. Primera, los cananeos, como ustedes saben, habían incurrido en muchísimos pecados y especialmente pecados sexuales. Y segundo, y yo creo que el más importante, es que los cananeos ejecutaban niños, o sea, hacían sacrificios de niños. Por lo tanto, lo que quiere hacer Dios con el pueblo cananeo es intervenir. ¿Para qué? Para poder terminar con esa tradición que ellos hacían de sacrificio de niños, o sea, matanza de niños para sacrificarlo a sus dioses, y poder entonces instaurar en esa que es la tierra prometida, la tierra de la paz, de la concordia, del amor. Entonces Dios no interviene simplemente para quitarle la tierra a los cananeos, Dios no interviene porque es un Dios guerrero que quiere matar gente inocente, no. Dios interviene porque quiere poner orden y paz en su tierra, porque estaban cometiendo graves pecados, especialmente la matanza y el sacrificio de niños. Entonces, por una parte eso, por otra parte tenemos que recordar que el pueblo de Israel no es un pueblo guerrero, aunque se nos narra algunas guerras que tienen contra algunos pueblos, la mayoría de las grandes batallas las vencen con la mano de Dios. Fíjense qué es lo que nos dice el capítulo 6 de los jueces. El capítulo 6 de los jueces nos dice que el pueblo que caen los muros de Jericó, caen porque los sacerdotes empiezan a tocar las trompetas. ¿Qué es lo que quiere decir? Dios está dando la victoria al pueblo de Israel sin tener absolutamente que intervenir de modo militar. Claro, claro que se necesita la parte militar porque los cananeos no van a dejar la tierra así tan fácil, ni sus tradiciones de la matanza de niños, etcétera. No, no la van a dejar muy fácil, no la van a dejar simplemente así, van a luchar. Entonces, obvio que se
se necesita una intervención militar, pero la intervención militar es mínima. Fíjese, Dios qué hace, derriba los muros a través del toque de trompetas de los sacerdotes, y eso es lo que ayuda al pueblo de Israel a retomar esta ciudad que ustedes saben que es la ciudad más antigua. Entonces, retoman Jericó, retoman Ai y entran en la tierra prometida. Entran en la tierra prometida, sí, haciendo hazañas, pero no como tal vez algunas personas podrían interpretar si ven, oh, pero esto es un Dios como guerrero, aquí lo que hay es guerras, puras guerras, matanza. No es realmente así. Dios va guiando a su pueblo, Dios le va dando los recursos a su pueblo y Dios es el que interviene. ¿Qué es lo que le dice Dios a Moisés? Sé valiente, confía, Dios quiere la confianza. Vamos a buscar un texto de Josué que es muy importante y vamos a leerlo, porque creo que aquí radica el corazón de lo que Dios nos está diciendo también a nosotros a través de la Sagrada Escritura. Busquemos Josué el capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver capítulo 1 de Josué. No sé si tienen la Biblia de Jerusalén allí delante de ustedes. El que no la tiene, pues puede tranquilamente, como les decía, buscarla online, bibliatodo.com, y ahí eligen Biblia de Jerusalén. Luego eligen Libro de Josué, capítulo 1, y vamos a empezar a leer a partir de Josué 1:9. O sea, capítulo 1, versículo 9. Y esto es una frase que Dios nos dice también a nosotros, no solamente a Josué, sino que acuérdense que la Biblia es para aplicarla en la actualidad, a nosotros, ¿verdad? Dice Yahvé, ¿no te he mandado que seas valiente y firme? No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esto es algo que nosotros tenemos que también entender, que Dios nos está diciendo también a cada uno de nosotros en este momento ahora, como a Josué 1:9. No te apartes de la ley, ¿verdad? Es lo primero que está diciendo Dios en Josué 1:7. No te apartes de la ley, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Dios le está diciendo, no te apartes de la ley. Versículo 8, no se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Y lo que les leí anteriormente, versículo 9, no te he mandado que seas valiente y firme, no tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios es un Dios de la confianza. Fíjense, es un Dios que quiere que el pueblo confíe en Él. Él puede hacer muchas cosas. Él puede hacer muchos milagros. Él puede hacer muchos milagros en ti hoy. Él puede hacer muchos milagros en tu familia. Dios puede hacer muchos milagros. Pero Dios te pide algo que es mínimo, que es pequeño. Dios nos está pidiendo grandes proezas. Dios nos está diciendo que hagas grandes cosas. Dios te está pidiendo simplemente confianza y fe. Que tú tengas fe en Él, que tú creas en su palabra y que tú tengas confianza en Él, como mismo tuvo Josué para poder librar esa batalla, para poder recuperar la tierra prometida de Dios, para poder darle al pueblo esa fe y esa confianza que brota de Dios. Entonces es importante, hermanos, que nosotros meditemos en esto y comprendamos que Dios nos está pidiendo también a cada uno de nosotros en el día de hoy fe y confianza. Fíjense lo que está diciendo Dios. No tengas miedo, ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Obviamente la fe y la confianza tiran fuera todo tipo de miedo. La fe y la confianza
son las que arrancan el milagro de Dios. O sea, Dios tiene el poder del milagro. Y lo arranca esa fe y esa confianza que nosotros tenemos en Dios. Prácticamente el pueblo de Israel fue un espectador. Dios es el que libraba la batalla. Dios es el que echó a los cananeos por las maldades que estaban haciendo y, como les decía, sobre todo por el sacrificio de niños. Entonces tengamos bien presente eso. Vamos a pasar entonces a la otra parte del libro, que es muy interesante, un poquito aburrida, como decía el texto, el video, pero es la división de la tierra. En el texto no vemos el mapa, porque obviamente en la Biblia no tenemos este mapa, pero yo sí voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean el mapa y ustedes puedan también entonces ver cómo Josué hizo la división de la tierra. Miren, empezando desde abajo, estamos viendo Amalek, Edom, Moab, Filistea, que es la Filistea, que es la tierra de los filisteos. Esta parte, digamos, son tierra extranjera, o sea, la que ustedes ven así como un colorcito café, color beige o un color crema, no sé, ese color le llaman de tantas maneras, bueno, ese colorcito así como crema, como café beige, son tierras extranjeras. Amón, Aramean, que lo ven, Basán, son tierras extranjeras, no es Israel, obviamente, no es la tierra de Israel. La tierra de Israel está dividida en estos colores, ¿verdad? Todos esos colores representan las diferentes tribus, empezando desde arriba, Aser, Neftalí, está en inglés, pero bueno, porque no encontré un mapa en español así clarito como este. Los otros estaban un poquito, pero bueno, para que ustedes sepan que ustedes conocen muy bien las tribus, ¿verdad? Entonces, comenzando desde arriba, tenemos en el verdecito, tenemos Aser. Después, en este color un poquito amarillo oscuro, tenemos Neftalí, aunque en inglés es Naftali, pero es Neftalí. Después, en un color ya más violeta o morado, Zebulón, Zambulón, que es también otra tribu, es bien pequeñita. Isaacar, que es en rojo, la vemos la otra tribu. Manasés, que hay dos Manasés, como ustedes ven, que le van a llamar el Manasés del este y el Manasés del oeste, o Manasés del oriente, Manasés del occidente. Es el color que ustedes ven así como un amarillo pálido. Es Manasés, está bastante grande, es todo lo que prácticamente se recorre cuando uno va desde la Galilea hasta Jerusalén. Jerusalén está en la tribu de Benjamín, como ustedes ven, es como un azulito. Benjamín, está Gad, que es como un verde azul. Rubén, que es un amarillo un poco más claro. Efraín, que es todavía más tirando hacia el blanco. Dan, que es un verde. Judá, y fíjense, y aquí me quiero detener, porque la tribu de Judá, donde sale el Salvador, y entonces vamos a ver qué es lo que pasa con el nacimiento de Jesús, para que nazca precisamente de la tribu de Judá y en la tierra de Judá. Y Simeón, que está dentro de Judá, que es un poco más grande Judá. Acuérdense que el reino de Judá es el reino del sur, que después va a haber una división de los reinados, pero no se los adelanto porque esto vamos a hablar más adelante cuando hablemos de los reyes. Esta es la época en la cual entran a la tierra, se dividen las tribus, pero después en la época de los reyes, acuérdense que los reyes, sobre todo David, reunifica todo el reino de Israel. Un solo rey, una sola tierra y obviamente un solo Dios, ¿verdad? Pero eso hace ya en la época de los reyes, estamos hablando del rey David en ese caso, pero todavía no hemos llegado. Esto es prácticamente lo que es el inicio, cuando llegan las tribus, se distribuyen por las tierras y cada tribu tiene una porción de tierra. Ahora, voy entonces a utilizar aquí el color, sí, voy a usar el rojo, porque el rojo me va a ayudar a enfatizar más.
Voy a rayar el mapa, pero es para que ustedes vean dónde está Belén. Miren, estoy aquí escribiendo con el lápiz dónde está Belén. Recuérdense que cuando les hablé de Belén y de Jerusalén, o no sé si es a este grupo, no, creo que no, porque Belén hablé del Nuevo Testamento, no es con este grupo, pero bueno, les hablé de mi viaje a Tierra Santa. Cuando fui de Jerusalén a Belén, es súper cortito, súper cortito. ¿Por qué? Miren, miren Jerusalén dónde está. Voy a hacerla de un color, voy a usar el azul, para que ustedes vean dónde está Jerusalén, precisamente arribita. Vean Jerusalén dónde está, arribita, bien cerca de Belén, pero pertenecen a diferentes tierras. Jerusalén pertenece a la tribu de Benjamín y Belén a la tribu de Judá. Entonces, ¿por qué hablamos que el Mesías va a nacer de la tribu de Judá, según el profeta Isaías? Si Jesús, ¿verdad?, su madre, su padre adoptivo José, están viviendo en Nazaret, que es la tierra de Neftalí. Se lo voy a marcar aquí, estoy marcando unas rayas rojas para que ustedes vean dónde está Neftalí, que es la Galilea. Estas cuadrículas rojas que estoy haciendo es para que se den cuenta por qué, si Jesús se crió aquí en la tribu de Neftalí, su madre María es de allá, su padre adoptivo José estaba viviendo allí, ¿por qué hablamos del Mesías que nace de la tribu de Judá, que viene de la tribu de Judá y que es pertenece a la tribu de Judá? Como dice también Isaías, ¿verdad? El león de la tribu de Judá. Porque recuérdense que José es originario de la tribu de Judá. Josué viene de la tribu de Judá, José viene de la tribu de Judá. José tiene que ir al censo del emperador César Augusto a Belén, que es precisamente donde él nació. Acuérdense que el censo se hacía cada quien volviendo a su tierra de nacimiento para poder censarse, para poder contarse. Y en ese momento, entonces, María da a luz en Belén. Y por eso, entonces, coincide que no solamente viene de la tribu de Judá por José, o sea, por transmisión de José como padre adoptivo, sino que también viene de la tribu de Judá porque nace en Belén, que es la tierra de su padre adoptivo de José. Entonces, por eso le llamamos el león de la tribu de Judá y Jesús de la tribu de Judá. Pero ya ven cómo está dividido el mapa de las 12 tribus. Yo solamente quería hacérselo ver porque es un poquito aburrido esa descripción que hace Josué, un poquito pedante, porque tiene que hablar sobre los territorios, cuál que queda al sur, que queda al norte y tal. Entonces es un libro que no es muy agradable leer esa parte, pero es muy importante, como decía el video, muy importante para la historia de Israel. ¿Por qué es importante para la historia de Israel? Porque acuérdense que Israel básicamente es un pueblo que ama mucho su tierra, que ama mucho sus fronteras, o sea, su tierra como prometida. Entonces, toda esta descripción para ellos es importante, ¿verdad? ¿Dónde fue a asentarse cada una de las tribus? ¿Cómo después las tribus se unificaron en el reinado de David, el reinado de Israel? ¿Verdad? La importancia que tiene también para ellos la tierra. Y entramos entonces en la época de los jueces, que es una época también sumamente importante. Para esto yo también les voy a compartir un video muy interesante. Igual que el anterior, es un video que ustedes van a disfrutar mucho porque es un video que nos va a narrar la historia de los jueces y cómo los jueces precisamente tienen esta importancia en la historia del pueblo. Acuérdense que son posteriores a los patriarcas, pero son anteriores a la época de los jueces. Entonces vamos a ver este pequeño videíto del libro de los
de los jueces, que es un poco, digamos, continuación del libro de Josué, para que podamos entender estos jueces, quiénes eran y qué rol tenían dentro del pueblo judío, del pueblo de Israel. Bien, voy a compartirles la pantalla, un resumen del libro de jueces, que es continuación de Josué. Como ustedes saben, esta época de los jueces y estos jueces que nos narra, que de algunos hemos conocido, obviamente conocemos a Débora, conocemos a Sansón, conocemos a algunos de estos jueces, al menos de nombre, algunos conocemos su historia, pero lo interesante de este libro es que cada vez van en peor, ¿verdad? Habían jueces muy buenos, habían malos y habían peores. O sea, que cada vez que pasaba el tiempo, el pueblo de Dios se iba arruinando en muchos sentidos. Corrupción, pecado, maldad. Y prácticamente eso es lo que hace que Dios inspire al pueblo a cambiar completamente. Y ahí es donde entonces viene la monarquía. O sea, ahí es donde vienen los... Estaba todo preparado para el surgimiento de un rey. Porque los jueces, como ustedes vieron allí, son, digamos, como gobernadores de una región determinada, pero los que pasaron, lamentablemente, iban de mal en peor, empezaron bastante bien, digamos, con Josué, y después se fueron alejando cada vez más a encontrar los peores jueces, que fueron los últimos del libro de jueces. Entonces, es una enseñanza que nos da el libro de que el pecado surge con el alejamiento del pueblo de Dios, se aleja de Dios, cae en el pecado, Dios no lo abandona, porque fíjense que viene el arrepentimiento y viene la paz, solamente que el ciclo vuelve a continuar de nuevo y vuelve de nuevo el pueblo a alejarse, adorando ídolos extranjeros, adorando divinidades y alejándose completamente del mandato de Dios. Líderes corruptos, líderes malos, que provocan que Israel toque fondo. Y al tocar fondo, pues obviamente se necesita cambiar. Y el cambio es que termina la época de los jueces, que es una época muy importante, porque acuérdense que los jueces ayudan a conquistar la tierra. Recordemos que lo que incluso decía el video, que Dios, el Espíritu de Dios estaba presente porque Dios utilizó estas herramientas humanas muy malas, muy incapaces, muy incorrectas, pero Dios no tiene otra opción, obviamente, que utilizar como herramientas al ser humano, como nosotros también somos pecadores, pero Dios nos utiliza para poder hacer el bien. Entonces, entendamos que aquí se entremezcla el Espíritu de Dios, que quiere utilizar a estos jueces o a estos líderes, que a pesar de que sean corruptos, pero Dios quiere utilizarlos para poder conquistar su tierra, y por otra parte, pues la debilidad humana, el pecado, la corrupción del ser humano, de los jueces. Por eso la misma Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Ya, eso recordémoslo siempre, y bendito el hombre que confía siempre en Dios. Pero la Biblia misma no nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, porque el hombre es imperfecto, porque el hombre es corrupto, porque, ¿verdad? Cuando digo el hombre, el ser humano, ¿verdad? Entendámoslo. El punto de vista de la raza humana. Sin embargo, bendito quien confía y pone su confianza en el Señor, en Dios. Hasta aquí vamos a comprender toda esta historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, desde el punto de vista de la etapa, de la época de los jueces, el nacimiento de la época de los jueces y la culminación de los mismos, por lo cual ya entonces saltaríamos después de acá a la época de los reyes, donde vamos a hablar ya en la próxima clase. Vamos a tocar mucho más profundidad cómo surge la familia real,
cómo surge la monarquía, ¿verdad? Los reyes, y vea, como ustedes saben, los principales que son Saúl, David, Salomón, que no son perfectos, no son perfectos. ¿Son un poquito mejor que los jueces? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, respecto a los jueces, sí, hay un cambio muy grande, pero no son perfectos, ni siquiera David. Como ustedes saben, es imperfecto, es pecador, es corrupto también, desde el punto de vista de alejamiento de los mandamientos y lo que hace con Urías, con la mujer de Urías. Entonces David no es perfecto, pero es un rey que le da a Israel una unidad muy fuerte, muy grande. Es un líder para su pueblo. Realmente es un líder, fue un líder para su pueblo y obviamente de los mejores líderes a nivel de reyes, aunque Salomón también obviamente fue un buen rey, pero tuvo también sus pecados, tuvo también su corrupción, tuvo también su alejamiento de la ley de Dios, a pesar de que gracias a él tenemos la construcción del templo y el acercamiento más a Dios. Saúl, obviamente también, que fue el primero en comenzar la unificación del reino, que se logra obviamente con el reinado de David. Vamos entonces a detenernos acá, pero voy a contestar las preguntas porque sé que obviamente seguramente ustedes tendrán algunas preguntas que hacerme. Voy a contestar algunas preguntas, todas las preguntas que tengan, y bueno, vamos a hacer preguntas, comentarios en lo que nos queda de tiempo. Pero para que ustedes sepan, aquí entonces nosotros cortaríamos lo que es la etapa de los jueces y en la próxima clase vamos a empezar ya los libros específicos de los reyes. Vamos a ver primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, primera y segunda de Samuel, que son eminentemente libros históricos por excelencia. No los vamos a leer todos ni al pie de la letra, pero sí vamos a darnos una idea general de la historia de los reyes para que veamos entonces los históricos, porque luego vamos entonces a adentrarnos en la exégesis de los libros proféticos. Acuérdense que nos quedan todavía los proféticos y los sapienciales. ¿Vale? Entonces, vamos a entonces a dedicar este tiempo que tenemos a lo que es el diálogo, las preguntas, aclaración de dudas, etcétera, que ustedes tengan. Si quieren podemos comenzar con el chat. Padre, buenas noches. Quería hacer Bueno, una pregunta. sí, ¿Por dame un qué? segundito, estate ahí en pausa, tú vas a ser el primero ahora, pero voy a responder estas dos preguntas que hay en el chat para que no se me escapen muy rápidamente. Hay una pregunta donde habla de la cita bíblica. La cita bíblica es Josué 1:9, la que yo estaba leyendo. Josué capítulo 1, versículo 9. Se la voy a colocar en el chat para que la tenga. Después pregunta, no comprendí por qué Dios se muestra como un guerrero. Bueno, la idea para que la tengan, Dios se muestra como un guerrero por la corrupción que había en la tierra en ese momento. O sea, habían sacrificios de niños, los cananeos estaban matando niños y había una corrupción muy fuerte. Entonces Dios entra prácticamente como un guerrero en el sentido que destruye los ejércitos de esos pueblos para darle paso al pueblo de Israel. Pero básicamente entendamos que Dios no es un guerrero que mate gente ni nada por el estilo, sino que Dios quiere poner orden en la tierra prometida y tiene que hacerlo precisamente destruyendo los ejércitos. Acuérdense que son los ejércitos, Dios no destruye pueblos en el sentido de gente inocente, sino ejércitos básicamente, el ejército de los cananeos, para poder entonces dejar que el pueblo de Israel pueda entrar y hacer posesión de nuevo de la tierra. Entonces Dios no es un guerrero, pero aunque la Biblia lo presenta como un guerrero, no es un guerrero desde el punto de vista bélico de guerra, sino que es alguien que odia lo que es la matanza de niños, sobre todo el inocente. Dios odia la injusticia, entonces quiere poner orden
ante la injusticia. Y lo otro sobre el link, no se preocupen del link del video que ya se los va a mandar Vanesita a través del grupo de WhatsApp. Bien, entonces el hermano que estaba... Sí, padre, buenas noches. Buenas Una noches. pregunta, no sé si hay algo por escrito. ¿Por qué ese sector generalmente escogió Dios para, para asentar a su pueblo? La tierra es grande, ¿no es cierto? Y tiene muchas cosas, pero ¿por qué ese sector fue solo por, se podría decir, sacar a los cananeos de ahí o por alguna cosa? Porque también es un sector que veo como ves ahora Israel, es un poco seco, ¿no? Entonces, no sé, esa es la pregunta que tengo. Sí, mira, sí, la observación que tú haces es muy válida, pero resulta que primero el pueblo de Israel, Dios le había dado esa tierra en específico. Obviamente la tierra es muy grande y obviamente podían haber ido a otro sitio, pero el pueblo de Israel entendió que Dios les había dado esa específicamente tierra y prácticamente buscando la promesa de Abraham, que Dios había dado a Abraham, van a esa tierra. Uno, por eso. Dos, porque en esa tierra, básicamente lo que había eran cananeos, y eran pueblos, acuérdense, con religiones extranjeras, que eran religiones politeístas, que ellos hacían sacrificios a dioses. Entonces, como que la tierra que Dios le había dado a Abraham se había corrompido, una tierra en corrupción, y Dios decide entonces volver a instaurar a Israel como en la tierra prometida, ¿verdad? Como dueños de la tierra prometida. Entonces no pueden ir a otro sitio porque van a otro sitio y van a encontrar la misma situación, van a encontrar la tierra posesionada por otros pueblos, acuérdense que estaban posesionadas de otros pueblos, por ejemplo, van a Jordania o se van al norte donde hay amorreos, donde hay hititas, donde hay otros pueblos y otros asentamientos, pues tendrían que hacer obligatoriamente lo mismo para poder conquistar de nuevo la tierra. Entonces, sí, tienen que absolutamente hacerlo de esa manera, no les queda otra opción y van a esa tierra porque esa es la tierra prometida. Ir a otra implicaría hacer otra conquista, pero que no tiene sentido en lo absoluto porque no están llamados a conquistar otra tierra ni irse a conquistar a una tierra que no es suya, sino que van a conquistar la suya precisamente. Lástima que obviamente era una tierra que sí, habían aprovechado los pueblos extranjeros para expandirse y expandir también su religión y expandir también sus modos culturales, que como les digo, una de las cosas que más pesa es el sacrificio de niños. Bien. Así No es, sé si hay padre. otra pregunta. Una preguntita, ¿no? ¿Qué hay de los jueces que gobiernan este tiempo, ¿no? Que sinceramente están cometiendo exactamente el mismo error de hace muchísimos años, matando a tantos inocentes desde el seno materno, ¿no? Gracias, Padre. Perdón, que no te entendí muy bien la La pregunta o el pregunta, comentario. Sí. no, ¿qué Cuando... hay de los jueces? ¿Qué hay de los jueces que gobiernan este tiempo? Los Ahora, gobernantes de listo. este tiempo, que apoyan justamente la muerte de tantos niños inocentes a través del aborto. Claro. Sí, sí, definitivamente. Acuérdense que la Biblia, aunque sea muy antigua, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, a pesar de que sea muy antigua, sí, en la actualidad sí se repiten muchas de las cosas que nosotros vemos dentro de los libros del Antiguo Testamento y de lo que se vivió en aquella época. Lamentablemente sí sigue la misma situación de ahora, lo mismo de los jueces. Claro, jueces en aquella época no son lo que nosotros entendemos ahora, que son los que imparten justicia, los jueces, sino que en aquella época eran como gobernadores, digamos así, desde el punto de vista político. No sé, serían como
ahora lo podríamos comparar con alcaldes de ahora, de la actualidad. Los jueces de la actualidad sí ya tienen un contexto diferente, porque acuérdense que los jueces de la actualidad reciben su nombre por el derecho romano y tienen ya pues el poder judicial, que es lo que es la administración de la justicia. Que no sé si le toca precisamente a ellos. Aquí, bueno, yo comparto contigo la idea que tú tienes, pero no creo que sea simplemente culpa de los jueces, porque a veces los jueces tienen simplemente que administrar la justicia, pero ellos no hacen las leyes. Quienes hacen las leyes es el poder legislativo, o sea, quienes hacen las leyes son senadores, diputados, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, recordemos que el poder político tiene que muchas veces hacer las cosas dependiendo de la mentalidad de todo un pueblo. Acuérdense que hay muchos de ellos políticos, obviamente no son católicos ni son tampoco religiosos, y tienen que gobernar a un pueblo que no sé, yo no sé de qué países son ustedes, son diferentes países, hay algunos son países más católicos, otros menos, pero acuérdense que dentro del pueblo hay gente que son de diferentes religiones y de diferentes credos. Yo no creo tanto que haya que hacer, al menos yo desde mi punto de vista, que hacer un ataque tan fuerte a lo que es el poder político, judicial, etcétera, porque obviamente ellos van a seguir por su cuenta y ellos lo que van a querer son votos, y si más votan por ellos, que sean gente con ideas contrarias, pues van a seguir a quienes votan por ellos y van a conquistar sus sillas, como quien dice, y van a hacer lo que van a hacer de modo justo o de modo injusto. Yo creo que a nosotros como iglesia nos toca sobre todo lo que es la educación de la conciencia. Fíjense, esto es una cosa muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. No vale la pena luchar contra un juez o contra un político porque haya aprobado el aborto, si al final hay mucha gente donde no está aprobado el aborto y lo hacen ilegal. Y muchas veces mueren madres y niños. Entonces, yo creo que hay que educar la conciencia de la gente, de las mujeres, de las madres, pero también de los hombres, de los padres, de los padres de esos niños o de esos adolescentes, de esos jóvenes. Educar la conciencia moral, religiosa. ¿Para qué? Para que el pueblo siga a Dios. No siga mandatos políticos o ideas o lo que sea, sino que siga al verdadero Dios y siga los mandamientos de Dios. Cuando nosotros podemos educar la conciencia de la gente no va a cometer aborto. Ahora, si la conciencia está corrompida, pues va a ir al aborto, a pesar de que sea ilegal. Hay muchos países que tienen abortos ilegales y no se crean que tienen pocos, tienen muchísimos, muchísimos, en grandísimas cantidades, y lo hacen en clínicas ilegales, en casas y donde sea, porque al final eso es un negocio. Entonces, lo que nosotros nos toca precisamente es educar a la gente, educar al pueblo de Dios, a creyentes, a no creyentes, a todo el que se encuentre con nosotros, porque nosotros debemos ser evangelizadores y evangelizar las conciencias. Lamentablemente los políticos van por su camino, pues sí, nos tocará también concientizarlos y educar las conciencias de ellos, pero acuérdense que el aborto sea legal o sea ilegal, no cambia muchas veces nada. Lo que cambia es cuando nosotros cambiamos las conciencias de la gente y ayudamos a que la gente se dé cuenta de que lo que está haciendo, ¿no? De lo que está haciendo de la opción que están tomando. Entonces, yo me voy siempre mucho más por la educación de la conciencia, porque creo que si yo logro convencer a una mujer, y me tocó precisamente en mi propia familia una prima, educar la conciencia de la persona para que acepte el embarazo y no vaya a hacerse el aborto. Hemos ganado una vida, hemos ganado un tesoro grandísimo en el paraíso, hemos ganado mucho, ¿verdad? Una vida inocente que se salva y todo eso. Entonces yo les recomiendo que eduquemos a las conciencias, vayamos y toquemos a las conciencias de cada persona para que se conviertan a Dios, porque eso vamos a ir logrando mucho, mucho
mucho más, porque ya les digo que en muchos países donde está prohibido, a pesar de eso la gente sigue haciéndolo, porque no tienen la conciencia de qué es lo que realmente están haciendo. Yo creo que ahí es donde estamos llamados nosotros. Pero bueno, eso es un tema un poquito ya más aparte, que debemos también nosotros trabajar en teología moral, pero bueno, ya cuando nos toque vamos a trabajar ese tema. Yo creo que hay otra pregunta, hay una pregunta que me transmitió Oh, Vanesita. sí, padrecito, sí estoy acá para Ya, acordarme. ya. Sí, justo hermano Rubén preguntaba en la clase anterior una pregunta muy importante acerca de la celebración de la misa tridentina y él me comentaba donde el Papa limita esta celebración. Entonces le dije para dejarla, para que usted la explique y así pueda educarnos a todos acerca Muy bueno, de esta muy bueno. pregunta muy importante. Miren, es una pregunta muy importante porque no nos debemos confundir porque, a ver, si ustedes entran en canales, en mensajes de gente que muchas veces no sigue a la doctrina católica, lamentablemente hay personas que incluso acusan al Papa, cuando nosotros sabemos que el Papa tiene las llaves del reino de los cielos y nosotros estamos convencidos que el Papa tiene desde el punto de vista moral y desde el punto de vista doctrinal, es infalible, esto lo debemos creer, si no, no somos católicos, ¿eh? Si no, somos al final, seríamos lefebrianos. Los lefebrianos son tridentinos, tridentinos 100%, quiero decir, en el sentido de que ellos no aceptan absolutamente el Papa ni han aceptado el Concilio Vaticano II, porque ellos se han alejado completamente y es una secta. Los lefebrianos son una secta completamente fuera de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree en el Papa, ¿verdad? En cualquier Papa que esté, sea el que esté, esa es la voz de Dios porque Dios le ha dicho a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Por lo tanto, lo que el Papa está haciendo en la tierra, Dios lo está recibiendo desde el cielo porque obviamente es a través de su espíritu. Entonces, voy a explicar lo de la misa tridentina porque recuérdense que hablar mal del Papa, ir en contra de lo que ha decidido el Papa, es ir en contra de la Iglesia Católica, ir en contra de nuestra doctrina. Hay mucha gente que lo hace, hay muchos canales, hay muchas noticias por ahí, canales de noticias católicas que a mí no me gustan absolutamente para nada, porque son completamente fuera de la doctrina católica, de la doctrina que nosotros creemos y en contra completamente del Papa. Voy a explicar lo que pasó para que ustedes entiendan por qué el Papa hizo esto y qué fundamento tiene. La misa tridentina es un estilo de misa que es anterior al Vaticano II, se llama tridentina porque fue construida en el Concilio de Trento, como ustedes saben, siglo XVI, Concilio de Trento, muchos años atrás. Muy válida, muy bonita, es una misa en latín, es una misa que se da de espaldas al público, que fue muy válida hasta el año 1961-65, que fue la reforma del Vaticano II, pues fue muy usada y algunos de ustedes seguramente se acordarán, bueno, los que sean más entrados en años se recordarán de la misa tridentina. No se entendía absolutamente nada porque era todo en latín, solamente la gente lo sabía, que era la consagración porque se tocaban las campanas, no se veían ni siquiera a Jesucristo en el Santísimo Sacramento cuando el sacerdote estaba consagrando porque estaba de espalda y cubría completamente el altar que estaba pegado a la pared. Ahora, ¿qué considero yo de la misa tridentina? Es muy valiosa porque es la misa tradicional, ¿verdad? Se llama la misa tradicional porque es la misa antigua. Ahora, no es la misa de ahora, no es la estructura de la misa de ahora, no es la misa actual. La misa actual sigue el canon del Vaticano II. Es una misa en lengua vernácula, por lo tanto, no es una misa que se usa en latín, se usa el español o el italiano o el inglés o el francés, etcétera, para que entendamos lo que está pasando. No es una misa donde el sacerdote da la espalda a la gente, sino es una misa alrededor de la mesa, como Jesús lo hizo, alrededor de sus discípulos, en torno a la mesa donde estaba el pan y el vino y consagró él mismo, ¿verdad? El pan y el vino como primera
primera Eucaristía en el Jueves Santo, y eso es lo que hacemos nosotros ahora en torno al altar, como alrededor de la mesa. Por lo tanto, la misa actual, moderna, nuestra de ahora, es la misa de la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿En algunos lugares se celebra la misa tridentina? Sí. ¿Cuándo? Cuando el obispo da la orden. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Papa? Antes de esta normativa que hizo el Papa Francisco, cualquier sacerdote que quería podía celebrar la misa tridentina en cualquier lugar, cuando quería. Eso no está bien, eso no está bien, porque tú no eres depositario de la fe. El depositario de la fe es el obispo. Y el Papa como obispo de Roma, que es otro obispo también, pero obispo de Roma, primado de todos los obispos. Entonces, el Papa Francisco lo que dijo es, bueno, a partir de ahora, el sacerdote que quiera celebrar la misa tradicional, la misa tridentina, puede hacerlo. El Papa no ha prohibido la misa tridentina, eso es un error garrafal decir que el Papa prohibió la misa tridentina. El Papa Francisco no ha prohibido la misa tridentina. El Papa Francisco lo que ha dicho es que la misa que es, digamos, general para todos, es la misa del Vaticano II. Y la misa tridentina, para celebrarla, hay que tener la autorización del obispo del lugar. O sea, si yo estoy, por ejemplo, no sé, Miami, en Miami tiene un obispo, y el obispo de Miami es el que debe dar la autorización a mí como sacerdote para celebrar la misa tradicional, la misa tridentina. Yo no puedo celebrarla así porque yo quiera, a pesar de que yo sea sacerdote, porque yo tengo o sea, desde el punto de vista legal, acuérdense que la iglesia tiene un derecho, ¿verdad? Un código de derecho que se llama el Código de Derecho Canónico. Y el Código de Derecho Canónico dice que cada sacerdote legalmente se debe a su obispo. Como su obispo se debe a la conferencia episcopal del país, y la conferencia episcopal del país se debe al sínodo de los obispos, que es la reunión de todos los obispos del mundo. Esto se los voy a explicar en eclesiología, no es de ahora, pero yo se los quiero dejar dicho para que no se dejen llevar por noticias o canales de aquí y de allá, porque para hablar hay mucha gente que les gusta hablar, pero hay que hablar con base. Y para hablar con base, si somos católicos, ahora, si somos lefebrianos, los lefebrianos la celebran todos los días misa tridentina, pero bueno, ya eso es fuera de la Iglesia Católica, ellos son una secta aparte. Es Monseñor Lefebvre, que fue un obispo que se apartó completo de la Iglesia Católica, no aceptó el sínodo de los obispos, más que sínodo del Concilio Vaticano II, que es la reunión de todos los obispos del mundo. Entonces, yo como sacerdote me debo a mi obispo, o sea, debo obediencia a mi obispo. Como mi obispo, obviamente, se rige por lo que sinodalmente el sínodo, o en este caso la conferencia de obispos de, por ejemplo, los Estados Unidos, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, o la Conferencia Episcopal Italiana, o la Conferencia Episcopal de cada una de las regiones, decide y hace ley. Es igual en los estados. Tú estás en Estados Unidos y tú vas a un estado, hay estados donde aprueban una cosa y otros estados donde no se aprueba. La marihuana es aprobada en unos estados, en otros estados no es aprobada. Tú no puedes ir a un estado donde no está aprobada marihuana y hacer lo que tú quieras. No, tú tienes que regirte por las leyes regionales. Entonces, la ley regional es que el sacerdote tiene que pedir permiso a su obispo. Si su obispo le dice sí, está aprobado, puedes celebrarla, no sé, cuando tú quieras, o puedes celebrarla solamente los sábados, o puedes celebrarla todos los días, una sola vez al día, cuando el obispo decide, porque el obispo, según el derecho canónico, y esto no se les olvide, por favor, si son católicos, si no son católicos, es otra cosa, ¿verdad? Yo respeto todas las religiones, ustedes saben que yo soy ecuménico y respeto el que no, pero el que es católico tiene que saber que la iglesia tiene un código de derecho, que es el código de derecho canónico, que nos dice que el obispo es como el juez de su jurisdicción, o sea, de su región. Entonces, obviamente, dentro de su región, el obispo es el que decide. Y le puede decir a un sacerdote, mira, sí puede celebrarla los sábados en la mañana, se está celebrando. O sea, es un error garrafal grandísimo, y esto no lo sigan repitiendo, de que el Papa
de que el Papa ha prohibido la misa tridentina. El Papa no ha prohibido la misa tridentina. El Papa simplemente ha dicho, si usted quiere celebrar la misa tridentina, pida permiso a su obispo, porque usted no se manda así como eso, sino pida permiso a su obispo, porque su obispo es su superior, ¿verdad? En la Iglesia Católica tenemos el superior es el obispo, igual que ese obispo tampoco puede decidir por sí mismo porque tiene una conferencia episcopal, y las conferencias episcopales tampoco deciden porque está el sínodo de obispos, ni siquiera el Papa puede decidir en el sínodo. En realidad el sínodo, como su nombre lo indica, es sinodal, o sea, son todos los obispos, y el Papa acoge lo que el sínodo de los obispos le ha sugerido, y él pone en práctica lo que le sugiere el sínodo de obispos. Acuérdense que el Espíritu Santo actúa en la iglesia de una manera muy, muy clara, ¿verdad? A través de sus estructuras. El Espíritu Santo no es que a mí, porque se me pegó la gana, quiero ahora celebrar misa tridentina, y mañana se le pegó la gana a un sacerdote y en lugar de la tridentina celebra más antigua todavía, celebra la misa de Pío X o de no sé qué. No. Cada quien, cada sacerdote va a celebrar, obviamente tiene su canon, que ese no tiene que pedir permiso a ningún obispo porque ya está aprobado canónicamente la misa en español, tal cual como ustedes van a su misa diaria. Esa no tiene que pedir permiso, pero si va a celebrar una misa diferente a esa, sí tiene que pedir permiso, pero no está prohibida. Se celebra muchísimo. Incluso hay congregaciones que celebran la misa tridentina todos los días, porque son congregaciones tradicionales. Hay una congregación que conozco, no voy a dar el nombre porque obviamente son aspectos particulares, pero tienen el permiso de su obispo para celebrar todos los días la misa tridentina, porque tienen una tradición, o sea, es por tradición que lo hacen, no lo hacen porque quiso a alguien o porque esa misa es más bonita o diferente a otra, no. Eso es muy importante. Me gustó mucho la pregunta porque hay mucha gente confundida en esto y hemos tenido que intervenir también para entender esto, y ojalá ustedes puedan entender. El obispo es el que da la última palabra. El Papa no ha prohibido nada. Solamente el Papa ha dicho, el obispo es el que da la última palabra, el obispo de cada jurisdicción. Y no se ha prohibido porque se sigue celebrando, pero con la autorización del obispo. Y el tiempo se nos ha ido, ya nos quedan nada más 15 minuticos, que los 15 minuticos del recreo. Yo creo que sería bueno que descansáramos un poco y que guardáramos también si tienen algunas preguntas. Acuérdense que vamos a conectarnos de nuevo el próximo martes, ¿sí? El próximo martes nos vamos a conectar de nuevo, vamos a hablar de los reyes, pero si les queda alguna preguntita sobre los jueces o sobre algunos aspectos de lo que hemos hablado, pues apenas entren, colócanla en el chat, porque acuérdense que al chat voy para responder las primeras preguntas y así no se quedan sin responder. ¿Ok? Bueno, yo les dejo con Vanesita para los avisos. Y me despido de ustedes hasta el próximo martes. Padre, disculpe, solo una aclaración. Yo fui el que hice esa pregunta el martes pasado, pero yo no estoy a contra del Papa. Yo solo quería saber la explicación porque yo estaba viendo un café católico, pero no me gustó. Entonces, por eso es que yo hacía la pregunta. Yo no estoy a contra del Papa. Él citó el Concilio Vaticano, lo que es la Sagrada Liturgia. Yo tengo el concilio, me fui al concilio y no dice nada de lo que él decía. Entonces yo por eso hice la pregunta. Yo no estoy a contra del Papa, a contra de nadie. Yo soy católico de pura cepa. Gracias. Y yo lo que quise hacer era porque yo sé que muchos de ustedes se confunden, porque al escuchar a veces hay gente que hace transmisiones en vivo, lo que sea y tal, y hay mucha gente que sí está equivocada y equivoca a los demás. Eso es lo que pasa, pero yo entiendo que las personas muchas veces no. Cuando hay una pregunta, sí, a mí me gusta, por eso yo dije, me gusta esta pregunta. ¿Por qué? Porque yo quiero aclararlo, porque hay mucha gente que yo sé que ustedes obviamente tienen también otros canales, en el sentido de que escuchan o una radio o alguien en YouTube o alguien en alguna transmisión en vivo en Facebook, lo que sea,
Y para que no se confundan, por eso me gustó la pregunta. Y cuando tengan preguntas como esa, díganla. Yo sé que ustedes no están en desacuerdo con el Papa ni nada, pero sí tal vez escuchan a alguien que sí lo está, se pueden confundir. Y el trabajo de nosotros precisamente es eso, ayudarles a ustedes a mantenerse en el camino de la catolicidad y que nos mantengamos siempre en el camino de nuestra Iglesia Católica, porque lamentablemente así es que surgen las sectas. Cuando uno escucha de no sé qué y tal vez no tiene la formación, no haces la pregunta y te dejas llevar por ahí y entonces empiezan a crear como sectas, grupos y en contra de la Iglesia Católica, y por eso es que vienen las divisiones y hermanos separados que salen todos los días, hermanos separados, ¿eh? No se piensen que es solamente los evangélicos. Hermanos separados nacen todos los días por gente que precisamente no pregunta, no tiene la formación, y entonces sí, se desvían un poco por tal vez personas que no tienen la formación católica y entonces crean este tipo de sectas. Pero no, yo te agradezco muchísimo. Yo te agradezco muchísimo que traigas la pregunta y cuando tengan preguntas así y escuchen cosas por allí, tráiganla porque yo súper contento de poderles ayudar a ustedes y aclararles las cosas como lo ve la Iglesia Católica para que ustedes tengan una formación, porque ustedes están aquí para eso, para aprender, para tener la formación, ¿no? Pero sí, no, yo al contrario, súper contento de que ustedes me hagan esa pregunta para poder ayudarles y aclararles en cuanto a la doctrina católica. Y ahora sí me tengo que despedir, les dejo con Vanesita los avisos. Pasen feliz noche. Hasta Gracias, pronto. Padre. Y nos da su bendición, Padrecito. Ah, sí. Con la bendición, si no los dejo aquí desbendicionados. Okay. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.